a comenzar la parte número 7 de el primer rey del pueblo de Israel llamado Saúl, de esta serie titulada Ungidos por Príncipe. Recuerden que esto es un regalo de consagración, que cada día usted se aparte, que cada día usted aprenda a completamente depender de nuestro Padre Creador, Yohei Bajei. En este estudio vamos a estar, ¿verdad? Nuestro Perec, nuestro capítulo principal, viene siendo Primera de Samuel, capítulo 18. Como había dicho el Perec, el capítulo principal es Primera de Samuel 18. Recuerden que estamos leyendo la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica y vamos a estar viendo algunas palabras en el hebreo, pero recuerden que estos son traducciones y la traducción que usted tenga, ¿verdad? Usted la pueda comparar y que el Rúa de la Emet, el Rúa, el Espíritu de la Verdad, el espíritu de Yohei Bajei nos acompañe para que nos lleve por ese camino y que, ¿verdad? Nuestro caminar no se desvíe ni hacia la derecha ni a la izquierda. Porque recuerden que la Torá ha sido falseada. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que han sido cambiadas, quitadas, pero que a través de el Rúa recibimos luz para poder entender con claridad lo que está pasando en esa historia para extraer una lección a nuestras vidas, ¿verdad? Y que podamos ver la grandeza que Yahweh hace con nosotros hoy en día, así como lo estuvo con nuestros antepasados, porque es una promesa. Recuerden que así como, ¿verdad? Yahweh le dijo a Josué, así como estuve con Moshe, así estaré contigo, donde quiera que vayas. Si se lo dijo Moshe, se lo dijo a Josué, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros hoy en día, de que estaría con nosotros hasta el fin de nuestros días, como Mashiach le da a entender a los talmidim, a los discípulos. Ahora comenzamos la lectura que dice, cuando David terminó de hablar con Saúl, recuerden que el capítulo anterior nadie conocía a David, Saúl no lo reconoció, Abner, que era el comandante del ejército, el comandante general del ejército de Saúl, no lo reconocía y por eso pues Abner lo trae delante de la presencia de Saúl y Saúl pues le dice, ¿de quién eres hijo? ¿Verdad? Cuando ve a David que tenía la cabeza del filisteo eh, de Goliat. Por eso que aquí comienza. Cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, se encontró entretejida al alma de David. Así que de Jonatán lo amaba como se amaba así. Desde ese día, Saúl tomó a David en su servicio y ya no lo dejaba ir a casa, a su casa, a la casa de su padre. Recuerden que David iba a apacentar las ovejas de su padre, Isaí, y regresaba con Saúl, ¿verdad? Por Saúl, cuando venía ese espíritu malvado que lo atormentaba, mientras David tocaba, ese espíritu malo se alejaba. Y por eso es que David iba y regresaba a Saúl. Por eso es que era una de las cosas que cuando David llega a pelear con Goliat, Saúl no lo reconoce. ¿Por qué? Porque David venía y regresaba. Bendito sea nuestro Padre Yahweh. Sé que, ¿verdad? Esto trae un poco de controversia físicamente, porque si lo tomamos literalmente, pues muchas personas dicen, ¿verdad? De que Jonatán se enamoró de David, pero cuando lo estudiamos en el sentido espiritual, hay una connotación, un significado mucho más profundo que algo que tú puedas ver y entender en lo físico, bendito Yahweh.
Vamos rapidito, porque aunque no se está hablando, ¿verdad? Este estudio no se trata de David, sino que se trata de Saúl. Cómo Saúl, ¿verdad? Interpretaba las cosas, cómo Saúl veía las cosas, como si, ¿verdad? Nosotros, pues, nos ponemos en los zapatos de Saúl y, y cómo traer esos sentimientos, esas acciones de Saúl a nosotros hoy en día, porque usted y yo somos Saúl. Recuerden que Saúl era de la tribu de Benjamín, en el cual Benjamín significa los que están naciendo en este camino, y usted y yo estamos naciendo en este camino. Primera, recuerden que la palabra Saúl, su significado es pedido, demandado, requerido, que el pueblo le pregunta, ¿verdad? Le pregunta, quería, consultó, quería inquirir a un rey sobre ellos. Por eso es que pues su significado es el deseado del pueblo, el que deseó el pueblo. Y Yahweh pues lo escoge de todas las tribus, pues escogió la más pequeña, porque recuerden que usted ha escogido, ha sido escogido porque ha sido de la tribu más pequeña, de los más vil y los más menospreciados. Porque si usted estudia la tribu de Benjamín, llega, ¿verdad? Llega a, a prácticamente consumirse esa tribu. Si no fuera porque ella voy a abrir una brecha a través del Mashiach, a través, ¿verdad? De otra tribu, es que esa tribu permanece, bendito Yahweh. Pero usted lo puede leer en Jueces, especialmente Jueces capítulo 21, como, ¿verdad? Yahweh tuvo rajen de esta tribu de Benjamín. Y como Yahweh tiene rajen de cada uno de nosotros y que somos los que estamos naciendo en este camino. Ahora, cuando aquí dice, cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se encontró entretejida al alma de David. Así que Jonatán lo amaba como se amaba así, ¿verdad? Como se amaba a sí mismo. Y ese día Saúl tomó a David en su servicio y ya no lo dejaba ir a su casa, a su paz. Recuerden que cuando David termina de hablar con Saúl, muchas personas van a ser entretejidas. Vamos primero, ¿verdad? Al hebreo para conocer el significado, dice. Y sucedió cuando terminó, que la palabra terminar es la palabra kala, la palabra, ¿verdad? Cesar, completar, preparar, consumar. Esta es la misma palabra, ¿verdad? Que aparece en Bereshit, cuando Yahweh creó los 7 días, los 6 días y cesó, acabó, completó la semana de la creación, ¿verdad? La hizo completa, la misma palabra que pueden encontrar en Bereshit. Dice, cuando terminó, cuando acabó de hablar con Saúl, el alma, la nefesh, el aliento, la criatura, ¿verdad? Que respira, de Jonatán significa el dado de Elohim, de la raíz Natán, de dar, de poner, hacer, de abandonar, como de Jonathan va a abandonar algo, abrir, acarrear, acumular, afirmar. Pero todo esto lo podemos entender un poco más cuando leemos varias versos, ¿verdad? Para que no se quede con lo que las demás personas dicen. En esta historia no se habla nada de que Jonathan se enamora, porque sabemos, ¿verdad? Que pues, cuando dos hombres se tratan con amor y cariño, pues lastimosamente, ¿verdad? Físicamente, pues se va al homosexualismo. Pero en la Torah, nosotros tenemos que ser como Jonathan. Tenemos que abandonar nuestro todo. Tenemos que abandonar todo y que nuestra alma quede ligada con David, que aquí, pues David, recuerden que David representa
al hijo de Isaí, el que se sentará en el trono de nuestro Padre. Bendito Yahweh. Una alegoría de el Mashiach Yahushua. Dice, esa alma quedó ligada. La palabra ligada es la palabra kasah, que significa atar, ¿verdad? Cuando tú atas algo. La palabra cernir es la palabra amoldearse. Entonces, ¿qué hizo Jonatán? Se amoldeó a David. Y esto es bien interesante porque así nosotros tenemos que hacer, amoldearnos a el Mashiach, no el Mashiach a moldearse a nosotros, sino que amol- amoldearse, cambiar a la forma original, a caminar como caminó Yahushua HaMashiach en esta tierra. Por eso es que, ¿verdad? Kefas le decía a los que le seguían, o Shaul, imítenme a mí, así como yo imito a Yahushua. Somos ejemplo. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando se termina de hablar con Shaul, los que están fuera de desechados de la presencia de Elohim. Y no estoy diciendo, ¿verdad? Que Saúl, sabemos que Saúl fue destituido de la presencia de Yahweh. Recuerden que usted y yo estábamos destituidos de la presencia de Yahweh. Nuestra vieja pasada estaba completamente deshecha, destruida. No podíamos entrar, no podíamos tener el conocimiento que teníamos hoy en día. No podíamos, porque Yahweh levantó uno mejor que nosotros, sino que empezó a trabajar, como lo hemos estado viendo hasta esta parte número 7, cómo Yahweh comienza a trabajar con esas personas que están desechadas de la presencia del Padre, cómo levanta un emisario, un amado, cómo crea situaciones para que nosotros entremos en un verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que hemos estado viendo y eso es lo que vamos a seguir viendo, porque Yahweh sigue insistiendo en cada uno de nosotros, aun cuando la persona no tiene el conocimiento, no cree que hay alguien superior. Bendito Yahweh. La palabra casar, que significa ceñir, y esto es bien importante, ceñir físicamente, atar físicamente, sujetar, confinar, compactar o remendar. Eso era lo que Jonatán estaba haciendo, estaba sujetándose al que él reconoció, el que tenía el poder del Espíritu de Yahweh, en amor. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer con el alma de David. Y lo amó. La palabra amar es la palabra ahab, el amado, tener afecto, se deleitó de lo que decía David, de lo que hacía David. Cuando usted, ¿verdad? Conoce cómo el Mashiach caminó, nosotros nos deleitamos completamente, cómo nos cautiva los milagros, cómo nos cautiva, y nos entregamos completamente hasta Yahweh nos hace sentir todo lo que Yahushua sintió en lo espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Isaías 53, por ejemplo, cuando nosotros vemos que él fue azorado, que él fue golpeado, que él fue escupido, abofeteado, que él le dieron, cuando a él le hicieron, ¿verdad? Juicio y lo encontraron culpable cuando él no era culpable, cómo personas se levantaron en su contra, falsos testigos. Nosotros sentimos, nos hace recordar muchas situaciones en nuestras vidas. Cuando nosotros sentimos eso, ahí es que cuando el Padre comienza a ¿qué? A ceñirnos a Él, a entretejernos al Mashiach. Y nos va doliendo, ¿verdad? Como cuando pues
se tiene que coser, ¿verdad? Cuando a alguien se le cosa de un lado a otro, ¿verdad? Esa herida, eso duele, pero es necesario, ¿verdad? Esas puntadas para que se vuelva a su diseño original. Bendito Yahweh. Entonces, eso es lo que el David estaba demostrándole a Saúl y a Jonatán, pero que Saúl no entendía, pero que Jonatán sí entendió, su alma entendió, porque sabemos que los que escuchan la voz de Yahweh, esos son sus ovejas y sus ovejas, cuando le escuchen, lo seguirán. Punto. Eso es lo que dicen las escrituras. Y Jonatán no era la excepción. Usted y yo no somos la excepción. Los que son como David tampoco, porque el Padre no quiere que ninguna vida se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó de tal manera como se amó a sí mismo. Por eso es que las escrituras dice, ama a Yahweh sobre todas las cosas, pero ama a tu prójimo como a sí mismo. Así como tú amas a Yahweh, tú vas a amar a nuestro prójimo. Bendito Yahweh, ¿verdad? Y Jonatán en este caso lo había entendido. Y que nosotros podamos entenderlo también. Por eso es que Saúl cuando vio que el alma de Jonatán se ligó, no, Saúl lo tomó aquel día, lo tomó, dijo, a este lo voy yo a tomar, este no va a regresar a la casa de su padre. Y no lo dejó volver. Él dijo, esto es un tesoro. Y como Saúl aquí, nosotros lo tenemos que tomar y que Yahoshua nos limpie, nos purifique y que comience a entretejernos. Y lo retuvo, lo aceptó, que es la palabra la, ¿verdad? Lo tomó, se apoderó, lo arrebatar, atraer, capturar. Tomó de ese conocimiento, ¿verdad? Porque recuerden que la palabra dice que es mejor no tomar el conocimiento de Yahweh, porque el que toma el conocimiento y se aleja, la condenación es peor. Dice, y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a su casa. Recuerden que la palabra volver es la palabra shu, de regresar, de apaciguar, de volverse. Y no lo dejó volver a casa. Sigo la lectura. Jonatán hizo un pacto con David, porque él lo amaba como a sí mismo. E hicieron pacto, recuerden que la palabra pacto que aparece aquí es la palabra cara, cortar. Y recuerden que, pues, cuando usted corta algo, ¿usted qué hace? Lo circuncida, lo separa. Cara destruye o consume. Pacto es hacer una alianza, un convenio, ese cortar sangre y pasar entre los pedazos. Acabar una alianza, amputar, arrebatar, borrar, celebrar, concertar, dividir, extinguir, exterminar, perecer, poner, quebrar. Ellos habían hecho un pacto, ellos hicieron un pacto. Y ese pacto, en la palabra berit, esa alianza, ese aliado, esa confederación, ese prometer de la derivación para, ¿verdad? De comer, dar de comer, escoger, ¿verdad? Se manifestó de, ¿verdad? De lo que David había mostrado a través de sus acciones. Porque, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer eso. Las demás personas, los que nos ven, ¿verdad? A nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros esposos, en nuestros trabajos, lo que hacen es que nos ven y comen de nosotros, comen de nuestras acciones. Si nosotros tratamos con amabilidad, pues están viendo que estamos tratando con amabilidad y entonces pues la amabilidad se va a pegar. ¿Por qué? Porque es lo que estamos recibiendo, bendito Yahweh. Por eso es que debemos meditar en la Torah día y noche, en esas acciones que Yahoshua hacía en medio de los talmidim. No podemos comer, ¿verdad? De las acciones del mundo porque si no vamos de mal en peor.
Y recuerden que Adán, con lo que dice el libro, el libro de Enoc en los secretos, que Adán, su corazón iba de mal en peor. Y por eso es que como Adán iba de mal en peor, él saca la oscuridad de adentro de Adán, ¿verdad? Y que pues de ahí salió Java, de la costilla, de adentro, de esa oscuridad. Y Yahweh ya sabía que a través de Java, ¿verdad? Pues iba a introducir el pecado, pero la decisión de comer era de Adán. Usted dicho, hay oscuridad en esta tierra, hay mucho pecado en esta tierra, pero usted decide sí tomar, comer de ese sacrificio o apartarse o consagrarse. Y recuerden que esta serie es Ungidos por Príncipe, pero también es un regalo de consagración. Hoy en día, este día, si escuchas la voz de Yahweh, hoy no endurezcamos nuestro corazón, sino que aprendamos a reconocer que esto es un regalo. Día a día, todos los días un regalo, pero el mayor regalo es el día de hoy para hacer lo correcto, para comer de lo que, ¿verdad? El Mashiach, porque recuerden que todos estos estudios siempre los voy a llevar a lo que el Mashiach nos está dejando para que usted y yo seamos ya seamos salvos. E hicieron pacto Jonatán y David, un berit, porque él amaba como a sí mismo, porque su alma se entretejió de la de David. Entonces vamos a aprender a no ver tanto los, porque todo esto es apariencia, sino aprender a conocer, a discernir lo que hay detrás de esa pantalla. Lo que nosotros conocemos como la Torá, los escritos, los profetas, simplemente es una pantalla. Hay una revelación profunda que tenemos que excavar, tenemos que rumiarla para encontrarla y para que cuando recibimos ese tesoro, vendamos todo lo demás y nos quedamos con eso. Bendito Yahweh. Cuando usted y yo probemos de ese conocimiento, vamos a seguir queriendo más y más y más de esto nada más. Y ya, como dice, ¿verdad? Ezequiel, ya no le diremos a nuestro hermano, conoce a Yahweh, porque todos me van a conocer cuando hagamos pacto con el Mashiach, ¿verdad? El Mashiach haga pacto con nosotros, bendito Yahweh. Sigo la lectura. Dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Bendito de ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Por el lado de Jonathan, quitar es la palabra pashat, estirar, extender, en deformación, es desvestirnos de todo las costumbres, tradiciones que lastimosamente pues hemos adaptado de las diferentes naciones, de todo lo que, ¿verdad? Hemos merodeado de este mundo, pero que el enemigo, ¿verdad? Él ha venido solamente a matar, robar y a destruir, a saquear el botín que usted tiene y que yo tengo. Pero eso no lo vamos a permitir, bendito Yahweh. Por eso es que hay que quitarnos el manto, todas estas cubiertas que nos han puesto, que nos han puesto. Bendito Yahweh. Toda esa cubierta externa de la derivación mal de que nos cubrieron traicioneramente. ¿Por qué? Por, por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hicimos mucha iniquidad, porque estábamos envueltos de vergüenza y de rebeldía. Y se quitó el manto y se lo dio a David. Dijo, aquí te lo entrego. Otras ropas suyas, los vestidos, que es la palabra mat, ¿verdad? Todo, todo lo que pues hemos recibido
¿Para qué? Como dice la Escritura, para que aprendamos a conocer el amor en toda su extensión, desde lo profundo, desde lo alto, toda plenitud, toda. Y le dio su espada, su arco, hasta su cinturón. Salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Recuerden que Saúl lo toma, se aprovecha, porque muchas personas lastimosamente hace eso. Usted y yo en algún momento, cuando algo nos conviene, siempre los tomamos porque nos conviene o en cualquier situación lo podemos utilizar, ¿sí? Porque nuestro corazón es malvado, porque aún hasta nuestros hermanos que vemos que tienen un mayor conocimiento que nosotros, los tomamos y no queremos soltarlo. No queremos soltarlo porque yo lo puedo, ¿verdad? Exprimir. Porque eso era lo que la intención de Saúl. Y recuerda que usted y yo somos eso, Saúl. Saúl exprimía a David. Lo que pasa es que pues David era un muchachito joven que no se daba cuenta que Saúl lo exprimía. ¿Por qué? Porque David entendía que todo lo que sucedía a su alrededor sucedía para bien. ¿Por qué? Porque David conocía a Yahweh, bendito Yahweh. Como esos dos aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? En el lado positivo, en el lado negativo, usted pueda meditar en qué lado está usted. Eso solamente lo conoce usted y lo conoce Yahweh. ¿Me? Usted no conoce mi vida, ni yo conozco la de usted, pero Yahweh sí. Y va a llegar un momento de que va a haber una separación. Y siempre tiene que haber una separación. Y David a donde quiera que Saúl le enviaba, pero David se portaba prudentemente. La palabra que aparece, ¿verdad? Es la palabra sacar, adrede. A David actuaba inteligentemente. A lo mejor David sabía que lo estaba, ¿verdad? Esclavizando, pero David se comportaba con sabiduría, entendimiento, prudencia, que es lo que usted y yo pues tenemos que hacer, conducirnos en el lado positivo, ¿verdad? De esta historia, de que aunque usted sepa que lo están exprimiendo, conocer, ¿verdad? Que Yahweh obra todas las cosas para nuestro bien. Y aun cuando oremos a Yahweh de que nos saque de esta situación, que no comprendamos las cosas que nos suceden, Yahweh está utilizando esa prueba, esa situación para adiestrarle a usted, para que en todas las situaciones usted aprenda a cómo comportarse, a tener paciencia, porque en todas las cosas que usted haga va a prosperar. Salmo número 1. ¿Verdad? Cuando usted medita la Torah día y noche, usted será como ese árbol plantado junto a las aguas corrientes, tribulación, situaciones que no lo agradan mucho, pero usted será ese árbol que a su tiempo va a prosperar, dar fruto. Y esa es la palabra sacar. Donde quiera que Saúl enviaba a David, David se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl, no solamente al pueblo, sino David se ganaba también aún a los siervos de Saúl. Le parecía bien. La palabra que aparece es la palabra yatá, que significa acepto, adorno, ¿verdad? Agradar, alegrar, alistar, bien, bueno, colmar, constituir, diligencia, enmendar. ¿Por qué? Porque donde quiera que usted vaya, Yahweh estará con usted. Y toda la planta que es del pie que usted toque, toda tierra que la planta del pie usted toque, será para usted. No se lo dijo Yahweh a Josué. Eso sí se lo dijo Josué, también lo iba a hacer con David. Y hoy en día lo puede hacer con usted. Y los ojos del pueblo
aún los siervos de Saúl van a ser aceptos a los ojos de David y viceversa. ¿Por qué? Porque el padre comienza a preparar el territorio, no solamente, ¿verdad?, del pueblo, sino de los que siguen a los que están desechados. Y recuerden que Saúl también viene siendo este sistema de la bestia que está desechado de la presencia de Elohim Padre. O Saúl viene siendo también la serpiente, Satanás, Lucifer, todo lo que están desechados de la presencia de Yahweh. Entonces estamos viéndolo, ¿verdad? Por todos los ámbitos, pero principalmente, ¿verdad? La historia de Saúl. Sigo leyendo. Dice, en esta versión dice, David salía y no importaba dónde Saúl lo mandara, él tenía éxito. Saúl lo puso a cargo de los guerreros y todo el pueblo pensó que estaba bien. Así también los sirvientes de Saúl. So, la escritura dice, en lo poco, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ¿qué estaba haciendo Yahweh? Yahweh estaba poniendo a David de lo poco a lo mucho. Pero ¿a quién utilizó Yahweh? ¿A quién utilizó Yahweh? A los que han sido desechados de su presencia, a los que están naciendo en este camino. Porque recuerda que Saúl recibió las promesas de Yahweh, recibió el Rúa. Pero ¿qué sucedió? Entristeció tanto el Rúa que el Rúa se apartó de él. Entonces tengamos mucho cuidado lo que nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que se está Pero todo lo que usted está alimentando va a salir. Todo lo que nosotros hacemos en lo oculto se va a declarar en las azoteas. Solo dice Yahweh. Entonces, nosotros que estamos naciendo en este camino, ¿cómo nosotros nos estamos comportando? Según David y otros estaban regresando de la matanza de los Filistín, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel para conocer a David, cantando y danzando alegremente con panderos e instrumentos de 3 cuerdas. En su celebración las mujeres cantaban, Saúl ha matado sus miles, pero David sus 10,000. Y pareció maldito a los ojos de David, perdóneme, pareció maldito a los ojos de Saúl referente a este asunto. Y él dijo, ellas dan a David crédito por 10,000, pero a mí me dan crédito por solo miles. Ahora todo lo que le falta es el reino. Bendito sea nuestro Padre Creador. Bendito Yahweh. Aquí vemos, ¿verdad? Dos situaciones que dice, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, cantando y bailando y danzando. Entonces las mujeres comenzaron a decir, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. Recuerden que en los estudios pasados habíamos estudiado, ¿verdad? Habíamos visto que Saúl lo que le importaba era la apariencia con los ancianos, la apariencia con el pueblo. Por eso le dijo a Samuel, quédate conmigo para que, ¿verdad? Hacer el sacrificio delante del pueblo para que el pueblo no diga, ¿verdad? Que he sido un rebelde. Y sabemos que Saúl lo hizo, Samuel lo hizo. Entonces, ¿qué hizo aquí? Hay dos cosas, como había mencionado, que Saúl hizo mal. Uno es escuchó. ¿Recuerdan cuando Java en Bereshit capítulo 3 escuchó a la serpiente astuta? Y cuando escuchó, ¿qué sucedió? Inclinó su corazón y al inclinar su corazón se destruyó no solamente una vida, sino miles de generaciones que iban a salir de Java.
¿Qué hizo Saúl? Escuchó a las mujeres cantando. Usted, cuando escucha a las mujeres, recuerden que las mujeres representan las religiones. Cuando usted escucha las religiones, su corazón se inclina y ¿qué sucede? Se pierde una vida y se destruyen miles de generaciones. Entonces tengamos cuidado, porque 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengamos cuidado con lo que nosotros escuchamos, porque lo que tú escuchas puede ser un veneno mortal. Recuerden que una simple conversación fue suficiente para que Saúl, ¿qué sucedió? No desagradó, se enojó. Una simple conversación, algo que escuchó. Él escuchó a las mujeres. Otra cosa que hizo Saúl aquí fue vio, vio a las mujeres. Recuerden que al nosotros ver, dice, y se enojó cuando él vio a las mujeres que decían eso, ese dicho, esa palabra, ese cántico, a David dieron 10.000 y a mí miles. Pues no le falta más que el reino. Recuerden que Mateo, capítulo 6:23 dice, 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y esto es bien importante. ¿Qué nosotros vemos? Porque lo que nosotros vemos nos puede llevar a la destrucción, nos puede hacer enojar. Saúl se enfadó, se airó, que es la palabra jara, se calentó, se indignó, se impacientó, se entristeció. Por eso es que nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de nuestras fe. En el libro de Job, capítulo 31:1, dice que Job había hecho un pacto con sus ojos para no ver a las demás mujeres. Job hizo un pacto con sus ojos para no mirar a otra mujer. Entonces me hace pensar que nosotros hagamos pacto con nuestros ojos para que entonces nuestra vida no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Porque si ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la emuná, todo nos va a salir bien. Pero si miramos qué miró Saúl aquí, los defectos, las fallas, se vio la apariencia nada más. Entonces tenemos que vigilar cómo miramos hacia los demás, porque si, si no, comenzamos a, a estar buscando las fallas y los defectos, sino que siempre buscar lo bueno de todo para recibir, ¿verdad? Una lección en nuestras vidas hoy en día. Él se enfadó y se apareció mal a sus ojos. La palabra es afligió, se afligió, arruinó, despedazó. Usted se imagina una persona, ¿verdad? Cuando esté enojada, que comienza a tirar cosas, a romper cosas, a maldecir, porque es que eso es así, a maldecir y a causar un daño. ¿Por qué? Porque se cega tanto que no ve la realidad, no ve más allá de sus narices, no ve. ¿Por qué? Porque hay un velo que no lo deja ver. Y ahí comienza a quebrantar. No le falta más que el reino. Y sabemos que esto era una forma de profetizar, porque sabemos que el reino le iba a pertenecer. Es un reino que perdura para siempre, que no es transferible. El reino de David no es transferible. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Él no miró con buenos ojos. Estuvo mirando mal. Usted se imagina tener a una persona a su lado, a su alrededor, siempre mirando mal, porque la palabra que aparece es Strong Hebreo 50.
27:70, que es la palabra Adán, ojo, de mirar, vigilar con celos. Recuerden que en Santiago capítulo 3, recuerden que Santiago pues nos habla mucho de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros decimos, pero nos dice que si tenemos celos amargos, contención en nuestro corazón, que no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, que es animal, que es diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿qué dice? Comenzó a mirar mal, comenzó a enfadarse, comenzó a tener celos, a envidiar, comenzó a ir en contra de la verdad, comenzó a tener una sabiduría terrenal, animal, diabólica, todo lo que nos aparta de la presencia. Por eso que la presencia de Yahweh, que ya conocía el corazón de Saúl, que sucede, entristeció tanto el espíritu de Yahweh que lo alejó. Y cuando lo alejó, pues cuando, bueno, todos los espíritus malvados se apoderan de él. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene la protección de Yahweh, usted sabe que estamos perdidos completamente en el pecado, porque así como Jonathan se ligó al Mashiach, los demonios se ligan a las personas, se amoldean, se ciñe de las personas. Por eso que hay dos caminos a Yahoshua, o el enemigo se va a ceñir de usted y no lo va a soltar. No lo va a soltar hasta que lo destruya completamente. Porque, como dice el libro de Adán y Java, el enemigo no tiene nada bueno que ofrecerle a usted. ¿Por qué? Porque él quiere condenación para usted. Porque él vino para matar, robar y destruir. Él no vino a darle oportunidad a usted. No. Yahoshua fue el que vino a darle oportunidad. De la derivación, Ain, que es la palabra agradar. Ojo, lo que está en su cara, entre sus cejas, lo que lo preocupa a usted, es la fuente, como dice Mateo. La lámpara de todo el cuerpo es el ojo. Si tu ojo está bueno, si está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero los ojos de Saúl, ¿qué sucede? No miró con buenos ojos a David. ¿Y qué sucedió cuando una persona, ¿verdad? Pues no ve. Esto es para meditar nosotros, siendo Saúl. Estamos viendo con malos ojos a un hermano, a un prójimo, porque si todavía tenemos celos, algo es que, ¿qué sucede? Estamos dejando que las cosas carnales se apoderen de nosotros. 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, ¿verdad? Que aprendamos a ser sumisos en nuestra vida. Recuerden que aquí Saúl, ¿qué hizo? Escuchó, escuchó, vio y se enfadó, se entristeció, comenzó a mirar mal. Y recuerde que la fe viene del oír, oír la palabra de Yahweh, oír la palabra de Yahweh. Dice, aconteció al otro día, no pasó no pasó nada. Al otro día que él miró a David malo, con desagradable, con celos, con envidia, con resentimiento, con amargura. ¿Por qué? Porque había un espíritu que lo atormentaba. No tenía paz, no tenía tranquilidad, tenía confusión, tenía caos, tenía tanto temor que no podía concentrarse, porque la misión era salvar al pueblo de las manos de los filisteos. Esa fue la misión que Yahweh le dio a Saúl, porque eso lo dice en 1 Samuel capítulo 8. Lo vuelvo a leer. Especialmente 1 Samuel capítulo 9, que dice, mañana a esa misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín,
el al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo. Entonces, esa era la misión al pueblo de los filisteos. ¿Y qué sucedió con Saúl? David tuvo que salvar al pueblo de Goliat. Y a veces, ¿verdad? El Padre nos da pistas en nuestras vidas y nosotros estamos tan entregados en las cosas de este mundo que no nos apercibamos, ¿no? De las señales que Yahweh nos envía en nuestra vida. Y nos cegamos tanto que se nos olvida nuestra acción, se nos olvida nuestro propósito. Y el enemigo aprovecha. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Elohim tomó a Saúl. David tocaba, lo vuelvo a repetir, al Elohim que yo conozco no atormenta, no. Él sí puede afligirte, pero sabe que Elohim es un Elohim lento para la ira y grande en compasión. El enojo de Yahweh no dura para siempre. Amén. Sabemos que todo controla Yahweh. Aquí hay mano de los escribas que ha falseado la Torah. ¿Por qué? Estaba yo leyendo ahorita, porque el Elohim que yo conozco es un Elohim que vino para salvar, que vino para libertar. Yahweh envía a David para salvar al pueblo y para que Saúl también pusiera, unificara a Jonatán. Pero Saúl lo único que quería y veía eran las apariencias. Cuánta popularidad yo tengo, cuántas ovejas yo puedo tener en mi redil. Recuerden que David dejó a las ovejas encargadas con un guardia. Como Yahoshua dijo, yo, yo dejo mis 99 y voy por ti. Y yo dejé las otras guardadas y me vine por estas ovejas que no están en este redil. Bendito Yahweh. Devarim 31:17 que dice, lo voy a leer de 16. Yahweh le dijo a Moisés, he hasta dormir con tus padres y este pueblo se levantará y hará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré. Recuerden que el espíritu de Yahweh abandonó a Saúl, con la lectura, y esconderé de ellos mi rostro. Recuerden que esto fue lo que sucedió con Israel. Y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males, muchos espíritus malos y angustias. Y dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí. Yo esconderé mi rostro, que se escribió en un cántico y le recomendó, ¿verdad? A Moisés, a Moshe, que se lo enseñara a los hijos de Israel y que se lo pusiera en la boca de ellos para que ese cántico sea de testigo, ¿verdad? Entonces sabemos la presencia de Yahweh no está en una persona es entre a Satanás. Lo vimos, ¿verdad? Lo hemos visto cuando Saúl, Pablo, ¿verdad? Le insta a las congregaciones, especialmente a la de Corinto. Esta es la, ¿verdad? La traducción desvariaba, la palabra profetizar, la palabra nabá. Comenzó a hablar por inspiración, por palabra, por discurso, por cántico, en medio de la casa, allí en el centro, en el interior, en la mitad de la casa. Y Saúl tenía la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. 2 veces. Estaba diciendo, ¿verdad? Creo que me había quedado porque Saúl había profetizado. Y esto es en el lado negativo, porque el espíritu malo
tomó posesión de él y comenzó a profetizar con su lanza en la mano y dijo, enclavaré a David a la pared, clavaré. Él arrojó, la palabra arrojar es la palabra tul, se dio vuelta, fue llevado cautivo por el espíritu, por Satanás, Lucifer, por todos los secuaces, las potestades, porque recuerden que acabamos de leer de Barín 31:17, muchos, muchos males se apoderarán cuando el espíritu de Yahweh abandone. No uno, por eso es que Saúl estaba atormentado. Cuando el espíritu de Yahweh es abandonado, es quitado de tu presencia, ahí comienza perturbación, hay confusión y clavaré la palabra naka, abatir, voy a golpear, voy a asolar, voy a derivar, voy a matar, voy a herir, voy a fatigar tanto a David que lo voy a llevar a destrucción. ¿Verdad? Recuerden que cuando la oscuridad misma, como esa estrella que cae a la tierra, ahí el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a profetizar y va a decir, voy a afligir ahora, como dice Apocalipsis capítulo 12, ahora sí me voy a ir en contra de la descendencia de la mujer. Y sabemos, ¿verdad?, que la tierra va a ir a su ayuda cuando la oscuridad tome posesión, se materialice en un cuerpo. Entonces, recuerden que el enemigo necesita de un cuerpo, necesita de alguien para ceñirse, para moldearse. En este caso, pues es Saúl. Y en este caso, debe usted tener cuidado de lo que usted ve y de lo que usted escucha, porque si no, usted está siendo partícipe, comiendo de ese sacrificio. Por eso, Saúl decía, con la oscuridad. No tiene ninguna. ¿Qué tiene un incrédulo con un crédulo? No tiene ninguna. Y él esquivó, evadió dos veces que ha intentado destruir el enemigo a David y su descendencia, al Mashiach y a su descendencia, los que salieron de su costado. En la palabra Sabá, pero recuerden que lo que sucede alrededor sucede para tu bien. Yahweh lo estaba permitiendo. ¿Quién trajo a David a la presencia de Saúl? Yahweh mismo. ¿Por qué? Porque Yahweh iba a utilizar a David para engrandecer su nombre y para que el pueblo y para que los siervos de Saúl reconozcan el poder de Yahweh. Muchas veces situaciones que usted no comprende, usted se va a sentir esclavizado, se va a sentir aprisionado. No lo van a dejar ir porque está tomado, pero Yahweh va a utilizar esa situación de su vida para engrandecer su nombre. Bendito Yahweh. Y aunque usted intente evadir, Yahweh es el que va delante de usted. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Yahweh estaba con él y se había apartado. Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas quién podrá sostenerse delante de la envidia? Porque esto era el principio de la historia de David, pero sabemos que no era el principio de Saúl. Entonces tenga mucho cuidado si usted siente envidia, celo, si usted siente ira, porque está bien de que usted pues ponga límites y comience a perseguir la justicia y que usted se moleste, ¿verdad? Porque eso es parte del proceso de la transformación, pero que esa molestia no puede durar, que podamos reconciliarnos antes de que el sol caiga. ¿Por qué? Porque aquí no pasó, pasó al otro día. ¿Qué hizo el espíritu malo? Los espíritus malos de parte de Satanás, porque Yahweh no estaba con Saúl, lo tomaron
lo esclavizaron e intentó matar, porque la ira es impetuosa. ¿Quién podrá sostenerse delante de una persona así? Proverbios 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia, porque a veces, ¿verdad? Encontramos situaciones de que los pecadores a nuestra vista pensamos que están creciendo, saliéndose con la suya, prosperando, ¿verdad? Porque sabemos que muchas de las situaciones que nosotros enfrentamos, vemos cómo la persona injusta va prosperándose. Jeremías lo decía, le decía a Yahweh, ¿por qué tú permites que estos pecadores se prosperen? Abacú decía lo mismo, Esdras decía lo mismo, Nehemías decía lo mismo. Mira cómo tu tierra, Jerusalén, tu pueblo, está destruida y vemos cómo los enemigos van triunfando. Apiádate de nosotros. Pero sabemos que los enemigos pueden ir subiendo, pero así como sube, caen. Y cuando cae, la destrucción es eterna, porque Satanás sabe que de él le queda poco tiempo y vemos como la oscuridad, la violencia, hay cero empatía. ¿Cómo va creciendo el pecado? ¿Cómo va creciendo la frialdad? ¿Cómo va creciendo la injusticia? ¿Cómo las mentes están siendo cautivas, están siendo entregadas en pasiones, en todo lo que nosotros vemos y nos entristecemos? Porque Proverbios 23:17 nos dice eso, no tengas tu corazón envidia de los pecadores, sino más bien perseveremos en el temor de Yahweh todo el tiempo. Recuerda que Raquel llegó un tiempo porque al mirar a su hermana Lea, que ella daba fruto, ella se embarazaba de Jacob y Raquel llegó a tener envidia por un tiempo, pero la situación de Raquel, ¿verdad? Sabemos que Raquel se arrepintió cuando entregó los dioses que ella había, ¿verdad? Cogido de su padre Labán y fue acepta delante de Yahweh y dio no un fruto, sino dos frutos. Solo pueden conseguir, ¿verdad? En Bereshit capítulo 30. Vemos cómo Esaú envidiaba a Jacob por cómo Jacob se conducía en el campo. Solo pueden buscar en Bereshit capítulo 27. Cómo en el principio Caín envidiaba a Abel por los frutos que Abel había dado. Entonces, el pecado comienza con lo que usted ve, lo que usted escucha y lo que usted profetiza. Porque recuerde que usted es cabeza de hogar y hogar no se compone en usted nada más, sino que es una y su descendencia. Java no entendía que al comer ella, escuchar a la serpiente antigua, a la serpiente astuta, su vida se destruyó, pero no solamente una vida, sino miles de generaciones que ella iba a dar. Usted, como cabeza, usted tiene que despertar, tener mucho cuidado, porque en la cabeza está todo, los ojos para ver, que es la lámpara de todo su cuerpo, sus oídos, no endurezca el corazón que está en lo interior, porque lo que guarda tu corazón, esas intenciones que hay en tu corazón, es lo que profetiza tu boca. Y cuando maldices con tu boca, todo tu cuerpo va a ser maldecido también. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos como un espejo de nosotros mismos. Cuando usted envidia a otra persona, es lo que está envidiando de usted mismo.
No está envidiando a la otra persona, no. Lo que sucede es que usted tiene esa carencia. Si usted está viendo que esa persona tiene más conocimiento de usted, habla mejor, se expresa mejor, este, tiene más tiempo que usted, esa es la carencia que usted tiene, que usted está necesitando, pues medite en su vida, en su interior y diga, espérate, yo tengo que trabajar en lo que yo estoy viendo de la otra persona, porque todos nosotros somos el reflejo de lo que está dentro de nuestro corazón. Saúl aquí, más Saúl estaba temeroso de David. Saúl tenía miedo, porque recuerden que cuando usted tiene miedo, es la carencia, es una carencia de la fe. Por eso es que cuando Pedro, Kefa, tuvo miedo, por poco se ahogaba, temió y se hundió. Y Yahushua le dijo, ustedes hombres de poca fe, porque él siempre lo resolvía eso, incrédulos. Entonces, la carencia que muchos de nosotros tenemos es la incredulidad. La fe viene por el oír. Oír la palabra de ella. Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y sabemos, ¿verdad?, que los hijos de Jacob tuvieron envidia de Joseph para seguir dando ejemplos. Y en el Brit Hadashah, los saduceos tenían celos, tenían envidia del Mashiach. Esto lo puede encontrar en Hechos capítulo 5, porque Proverbios 6:34 nos revela que los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Mas Saúl estaba temeroso de David. Y la palabra que aparece de temer es la palabra yaré, pero no de reverenciar, sino de miedo, de espanto, algo terrible, porque recuerden que la angustia que vendrá sobre el mundo entero va a ser una angustia que no ha venido anteriormente. Eso es lo que dice la palabra. Por cuanto Yahweh estaba con él y se había apartado de Saúl, porque cuando conocemos, ¿verdad? Alguien que Yahweh está con él, nosotros le vamos a temer, le vamos a temer. Pero Saúl, ¿qué hacía? Lo tomó, lo necesitaba cerca, pero a la misma vez lo, lo, lo alejaba. ¿Por qué? Porque qué comunión tiene la luz con la oscuridad, no tiene ninguna. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, lo alejaba. ¿Por qué? Porque así como la luz y la oscuridad tienen límites, así las personas, cuando, ¿verdad?, representan la luz y la oscuridad. Eso es lo que dice Job, capítulo 26:10. Dice que Yahweh ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas y ha puesto un límite de la luz y de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces, Yahweh puede atraerlo a usted en una situación que lo apriete a usted, pero que cuando usted crezca y enaltezca el nombre de Yahweh, Yahweh va a apartar toda esa situación de usted y lo va a hacer jefe de miles, porque lo poco me fuiste fiel, a lo mucho te pondré. Y David que iba ganando terreno, ganando terreno. ¿Por qué? Porque cuando, ¿verdad?, en el caso de Saúl, usted va menguando en lo espiritual, menguando en lo espiritual, aunque lo físico, ¿verdad?, pueda ir creciendo. Entonces, ¿qué usted quiere menguar? ¿Quiere menguar en lo físico o quiere menguar en lo terrenal, en lo carnal? Porque yo espero que todos nosotros que, ¿verdad?, anhelamos, deseamos que nuestro Rúa crezca, así como el Rúa crecía con David.
y menguaba con Saúl de una manera que Saúl, ¿qué hacía? Se deterioraba día tras día. Porque recuerden que Saúl duró 40 años, pero no sabemos, ¿verdad? Si fue al principio de su reinado. Yo pienso que sí, pero, ¿verdad? Literalmente no lo dice. De cuánto tiempo el Rúa de Yahweh se quedó con Saúl. Una vez, ¿verdad? De que, pues, en las escrituras nos revelan, el Rúa de Yahweh se apartó de Saúl y Samuel unge a David. Bendito Yahweh. Y David, ¿qué hacía? Salía y entraba delante del pueblo. La palabra que aparece es la palabra sur, acercar y alejar, apartar, apartarse, arrojarse, corromperse. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Yahweh estaba con él. Recuerden la misma palabra de abundante, tener éxito en todos tus caminos, en todos tus asuntos, en todas tus situaciones. ¿Por qué? Isaías 54:15 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Recuerden que Saúl estaba conspirando, clavarlo en la pared. Entonces, si alguno conspirare contra ti, no lo hará sin mí. So, si usted conspira contra otra persona, ya bueno está en usted. ¿Por qué? Porque lo dice ahí, Isaías 54:15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Estamos viendo, ¿verdad? Poco a poco la caída que está viéndose de Saúl. Viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Por eso es que todos nosotros no podemos hacer nada por contienda o por vanagloria, sino antes bien nosotros nos tenemos que conducir con humildad, estimando y reconociendo a cada uno de los demás como sus superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no, empezamos con los celos, las contiendas, las disensiones, las divisiones y los celos, el furor, la ira, la impetuosidad, no va, no nos va a perdonar. Saúl no perdonó a David. David no le hizo nada. David simplemente hizo la misión que le correspondía a él. Porque cuando Yahweh está en ti, Yahweh va a derrotar a todos tus enemigos que se levanten contra ti. Porque por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Y qué hizo Saúl? Y lo vamos a estar viendo de capítulo tras capítulo, cómo Yahweh defiende a David y por un camino David salía y por 7 caminos huirían los enemigos. Entonces tengamos cuidado cómo nosotros nos comportamos. Seamos más como David y menos como nosotros mismos. Seamos más como Mashiach y menos como nosotros mismos. Tenemos que, para tener éxito, pues tenemos que buscar siempre a Yahweh y su justicia, porque todas las cosas van a ser añadidas. Mejor es perder nuestra popularidad aquí en esta tierra, perder amigos, perder todo a nuestro alrededor por tu luz, que envolvernos en la oscuridad, porque cada vez que usted se acerca más a la luz, la oscuridad tendrá límite. Por eso es que en nuestro proceso, en nuestro camino, en este camino, cuando nosotros comenzamos en este camino y nos acercamos un poquito más a la luz del conocimiento y escamas caen de nuestros ojos, ahí comenzamos a ver con más claridad, con un poquito claro, porque nosotros no vemos con claridad completamente, vemos con un poquito. Y al ver con un poquito, Yahweh que dice, muchas personas se van apartando de usted y usted se da cuenta de que las amistades que tenía
Cuando comenzó, ya no las tiene. ¿Por qué? Porque la luz tiene límite. La oscuridad no puede estar cerca porque no tiene comunión la luz con las tinieblas. Porque ¿qué comunión tiene un crédulo con un incrédulo? Y ahí comenzamos a caminar solos, a caminar solos. Por eso es que en este camino es duro y usted le va a tocar soltar. Mientras usted sigue caminando solo en este camino, dependa más de Yahweh, persevere en la justicia, persevere en los ojos, en el autor y consumador de nuestra fe. Mas todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos. Sigo la lectura, dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Yahweh. Mas Saúl decía, ¿verdad? En su pensamiento, en su interior, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pensamientos inicuos, que con sus palabras lo amaba, pero con sus acciones era todo lo contrario. El significado de Merab, con Strongero 4764, es la palabra aumento. Mientras más aumento recibía David, más menguaba Saúl. De la derivación Rabab, abundar, multiplicaba decenas, 10.000 en grandeza. De la derivación David, agua, llovizna, acumulación de gotas. Yo te daré en aumento mi hija mayor por mujer, con tal de que me seas un hombre valiente, ¿verdad? Para que David luchara las batallas de Yahweh. Pero Saúl no las decía, ¿verdad? Para bien, sino que las para mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos guardando en nuestro corazón? Porque de la abundancia habla la boca de lo que hay en nuestro corazón, de nuestro tesoro. Y Saúl decía, no será mi mano contra él, sino será contra él la mano de los filisteos. Recuerden que desde el principio, Bereshit capítulo 1, Yahweh separa la luz de la oscuridad. Proverbios 10:12 dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cuando usted se sienta lleno de odio, ¿verdad? Que el odio se despierte en usted, recurra al amor de Yahoshua, porque su amor cubrirá todas nuestras faltas. Entonces, sabemos que Yahweh siempre hace una separación, siempre va a hacer una circuncisión, siempre va a hacer un corte. ¿Por qué? Porque usted tiene que subir de nivel. David aquí lo hacía. David fue fiel en lo poco, en lo mucho, Yahweh lo puso y lo seguía poniendo, lo seguía aumentando, porque los planes que Yahweh tiene para nosotros son planes de bien y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza, pero que no dejemos los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. David respondió a Saúl y dijo, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? ¿Verdad? El rey le quería dar su hija mayor, Merab, que era la abundancia. ¿Quién soy yo? Sé quién soy yo para que Yahweh me ponga, para que me dé la responsabilidad. No sé, bendito Yahweh, como el Padre ha tenido raje de nosotros. Hemos sido desechados. ¿Y quién somos nosotros para que Yahoshua diera la vida por nosotros? La palabra que aparece como yerno, Hatán, como desposado, esposo, de la derivación, Hatán, contra el matrimonio, ser un pacto, un parentesco,
emparentar. Recuerden que las tribus no se podían mezclar, porque si se mezclaban, pues perdía de esa tribu y se unía a la otra tribu. Esto era con los hombres y esto era con las mujeres también, ¿verdad? Por eso Moshe le dice a las hijas de Zelofejad, esa herencia tenía que permanecer en esa tribu, no podía mezclar otra tribu, porque si no, una tribu de esas se iba a perder. Y Yahweh no quería velar una tribu, sino que cada una de ellas se pudiera injertar en Yahoshua, pero no perderse ninguna. Amén. Por eso es que el Padre abre una brecha en el costado de Yahoshua cuando, ¿verdad? Salió agua y sangre. Por ahí yo los voy a injertar a todos y los voy a limpiar, los voy a purificar y luego los voy a poner en su diseño original. ¿Quiénes somos nosotros para que Yahweh nos tome y nos dé herencia y nos diga, tú ven para que tú seas parte y nos ha adoptado como hijos suyos para que nosotros seamos coherederos juntamente con Yahushua? Nosotros que hemos sido despedazados por nuestros pecados, pero que Él tomó todos los pedazos de cada uno de nosotros. Pero Él mismo reconoció. David aquí decía, Él es superior a mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi vida? ¿Quién es la familia de mi padre en Israel para que yo me una a ti? Tú eres el rey de Israel. ¿Quién soy yo para yo unirme al rey de Israel? ¿Quién es el rey de Israel? No Saúl, no David, no Salomón, no Roboán, no Jeroboam, no. Yahoshua Hamashiach, Yohei Bahei es el rey. Y Yahoshua nos ha limpiado y purificado para devolvernos al rey, porque usted y yo, como descendiente de Jacob, no le pertenecemos a ninguna de las naciones, porque nosotros somos esa nación apartada para Yahweh poseer. Por eso es que nos ha tomado como hijos, porque el enemigo no hace eso. El enemigo no te ama, no te ama para que te unas. El enemigo quiere destruirte, porque él sabe que él va a ser destruido también. Por eso es que él no pierde tiempo. Él hizo alianza con todos los ángeles caídos y ellos hicieron ese juramento hasta que se cumpla. Como hizo entonces Job, que nosotros hagamos un pacto con nuestros ojos para no desviarnos de este camino y poner nuestros ojos. Haces un pacto que mis ojos serán puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Y que todo lo que suceda en nuestra vida, a nuestro alrededor, a nuestra familia, no importa si mi hijo esté en el alcoholismo, no importa si mi hija es una prostituta, no. Cree en el autor y serás salvo tú y tu hogar. Tienes que verlo con fe, que eso va a cortar y que el pecado que de nuestros antepasados no va a caer sobre usted. ¿Por qué? Porque Yahweh lo ha tomado usted como Pinjas, que usted ha tenido el celo de su casa y ha cortado ese pecado de raíz. Y ese pecado ya no va a seguir descendiendo de generación tras generación. ¿Por qué? Porque Yahoshua tomó su enfermedad, tomó ese alcoholismo, tomó esa prostitución, esa fornicación, tomó el adulterio, tomó todos y cada uno del pecado que aquí, pues nosotros conocemos como diferentes, ¿verdad? Diferentes nombres, que son varios espíritus, varias enfermedades que tuvo 72 enfermedades, 72 demonios recibió cuando la presencia de Yahweh se aparta de Adán. Pero Yahweh insistió con Adán, insistió hasta que Adán se arrepintió. Aquí, en este caso, Yahweh no va a seguir, no va a dejar de insistir en Saúl.
no va a seguir insistiendo en usted, en mí, porque Yahweh no quiere que ninguna vida se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada mujer a Adriel Mejolatita. So, también los votos, las palabras, no se cumplió. Adriel, la palabra Adriel, significa rebaño de Elohim. Rebaño, que significa Eder, la palabra Eder, para reunir aumento del ganado, aumento de la oveja, aumento del rebaño. ¿Qué sucedió cuando en las iglesias se reúnen millones y millones de personas? No se les entregan a David. Esas ovejas no se les entregan a David. De la derivación a dar cabal, de tener. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. La palabra Mical, el riachuelo de la derivación Macal, vado, un recipiente. David recibió un recipiente, como dice el Salmo, bendito Yahweh, lo voy a leer rapidito, como dice, ¿verdad? También eso lo puede encontrar en Hechos, cuando dice que me has preparado un recipiente, me has preparado un cuerpo. Bendito sea nuestro Padre Creador. Porque sacrificios y holocaustos Yahweh no desea, mas se le preparó un recipiente de la derivación de ser capaz, comprender, conseguir, el obtener, alcanzar el poder. Y recuerden que era el poder. Entonces se le preparó un recipiente a David. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Porque pues sabía, ¿verdad? De que al recibir David un cuerpo iba a terminar clavado en la pared. Porque recuerden que todo esto era profético. Él mismo había profetizado. Bendito sea nuestro Padre, ¿verdad? Como todas las cosas nos revelan cómo se conectan al Mashiach y le pareció bien. ¿Por qué? Porque él vino a hacer la voluntad del Padre. Hebreos capítulo 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pues he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad. Por eso no se le dio el aumento del rebaño de Elohim, no, a él se le dio un recipiente, ¿verdad? Que esto pues nos remite al Salmo, como había dicho, el Salmo 40, para que usted, ¿verdad? Medite en esa exaltación por la liberación divina que nosotros recibimos por manos de los que han sido desechados. Porque recuerden que Israel tuvo que ser dispersada porque abandonó la Torah de Elohim. Pero bendito Yahweh, ¿verdad? Que él recibió un cuerpo, preparó cuerpo para clavarse. Para los que han sido desechados, lo clavaron en la pared. Por eso él dijo, a los míos he venido, ¿verdad? Pero los míos me han rechazado. No sé usted, pero yo me regocijo porque lo que nosotros estamos teniendo ahora mismo, día tras día, es un verdadero regalo. Usted debe atesorar que usted como Saúl, que ha sido desechada de la presencia de Elohim mismo, David, que nosotros mismos llevamos a la tumba al Mashiach. Nosotros mismos lo crucificamos, lo colgamos en el madero. Y aún así, Mashiach dijo, nadie me me quitó la vida, yo doy mi vida. Todas estas cosas tenían que suceder para que nosotros hoy en día pudiéramos recibir la liberación divina,
de Yahoshua, de Yahweh mismo, siendo Ismael, Emanuel, Emanuel, Emanuel con nosotros. Saúl dijo, yo se la daré, yo mismo le daré, yo el desechado, Adán, porque recuerden que la salvación tenía que venir de la descendencia de Adán. Yo se la daré, yo le daré ese recipiente para que le sea por la palabra lazo, es la palabra mokesh, lazo a atrapar animales de tropiezo. Recuerden que hay, hay una piedra en Sion, que es la piedra de tropiezo. En este camino, Sion tiene una piedra y para muchos de nosotros es una piedra de tropiezo, que es Yahushua HaMashiach. Un gancho, estamos tirando la red, pero recuerden que Kefa tiró la red y no atrapó ni nada, ninguno, hasta que Mashiach estuvo con él. Y Mashiach le dijo, ahora tira la red a tu derecha, porque yo estoy sentado a la diestra de Elohim, Padre. Yo soy esa piedra que desecharon los edificadores, el cazador. ¿Quién? Jacob, Jacosh, el entramposo. Recuerden, Jacob, que era un tramposo. Usted y yo éramos tramposos en nuestras vidas, en nuestra pasada manera de vivir. Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. En el antiguo, la brija de allá, en el nuevo pacto, representan a los romanos. Los romanos, si usted no lo sabía, los filisteos vienen siendo los romanos, que los romanos son los adoradores de Dagón, los adoradores de del pez. Y sabemos, Saúl siendo los principales, los conocedores de la Torá, dijeron, ¿verdad? Ellos mismos se pusieron de acuerdo y dijeron, es mejor que un hombre, demos la vida de un hombre a que la nación perezca. Por eso hizo, yo mismo, yo se la daré para que les sea por lazo, por tropiezo y que la mano de los filisteos, de los romanos, sea contra él. Eso fue lo que dijo Saúl. Ah, yo voy a entregar a David a los filisteos. Los saduceos que tenían celos, lo, am, los principales, pero yo le voy a entregar a Herodes, le voy a entregar al César, a Pilato, al Mashiach. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. No sé, qué hermoso, ¿verdad? Hacer esa comparación, porque donde dos o tres se reúnen en su nombre, Yahweh está ahí y nos amplía el conocimiento de una manera que nosotros se nos explota la cabeza, nuestra mentalidad. Mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Sabemos, ¿verdad? Que en la historia de los Talmidín, sabemos, ¿verdad? Que quién era el que hablaba en secreto al Mashiach, era Judas Iscariote, él haciendo esa alegoría. Cuando, ¿verdad? Todos sabemos que lo vendió. Saúl estaba vendiendo a David, a los filisteos, te los estaba dando en bandeja de plata. Pero sabemos que todas esas cosas tenían que suceder. La vida tiene que suceder para que tu fe fortalezca, para que tu fe no falte, para que haya una consistencia, para que te hagas firme, para que completamente dependas, confíes en Yahweh. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? David estimaba a todos los demás superior a sí mismo. Pero ¿qué hacía Yahweh con David? Lo ponía en mayor estima, porque lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sí, sabemos que si somos fieles aquí, en lo mucho Yahweh nos va a poner
Eso lo sabemos, pero también aplica aquí. David decía, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Estamos viendo a Saúl como su egolatría, egocentrismo, ¿verdad? Alrededor de las personas, pues iban a aumento, pero en su intimidad, Saúl tenía temor de David. Usted está teniendo temor cuando usted está en la intimidad, cuando usted cierra la puerta de su habitación, ¿qué usted está sintiendo? Caos, confusión, celo, amargura, resentimiento, o su corazón se abre, ora Yahweh en los secretos, y mi Padre que está en los secretos le escuchará y le recompensará. Porque sí, porque está bien que nosotros batallemos con los celos, la ira, el resentimiento. Nosotros podemos batallar con eso, porque David batalló con muchas cosas. Solo vamos a ver más adelante en la historia de David. Pero ¿dónde se refugiaba David? ¿Dónde se refugiaba Saúl? ¿Dónde usted se va a refugiar hoy? Porque estamos enseñando para usted y para mí las dos caras de la moneda, en el lado positivo, en el lado negativo, en el lado de la verdad, en el lado de la oscuridad. Usted decide, yo decido en mi vida personal. Hay que minimizarnos para que el Rúa crezca en nosotros. Los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. ¿Verdad? Le informaron a Saúl. Y Saúl dijo, decid así a David. El rey no desea la dote, sino siempre pucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. El rey no desea la dote. La dote en el hebreo es la palabra mojar, el precio por una esposa. Porque recuerden que en el tiempo antiguo el hombre tenía que pagar para obtener, ¿verdad? La esposa le pagaba a los padres de ella para adquirirla, para comprar el servicio. Porque recuerden que en el libro de Osea, como Osea compra a Gómez en un mercado negro, en un mercado que era vil, menospreciado, y tuvo que pagar un alto precio, cuanto mucho más Yahweh tuvo que pagar por usted y por mí, porque él tuvo que pagar por un pago muchísimo más alto a precio de sangre. Hoy en día no. Hoy en día, con ¿verdad? Con el mundo, la mujer tiene que poner todo cuando se va a casar. O, ¿verdad? La familia de la esposa. En el tiempo antiguo no era así. De la derivación majar es dotar mediante la idea de presteza para sentir regatear. Si usted se quería casar, usted tenía que dar un dote. Y un dote que sea a la altura, ¿verdad? El dote que los padres de ella pues recibían y daba el visto bueno si la daban o no. Pero como Saúl tenía malas intenciones, quería hacer tropezar a David. Quería tropezar a David. Pero si Yahweh está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Y hay que entender eso. Si Yahweh está contigo, ¿quién contra ti? Yahweh. Ama a Yahweh y ama a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yahweh se va a deleitar en ti, así como se deleitó en David. El rey no desea la dote, sino 100 prepucio de los filisteos. La palabra prepucio, orla, incircunciso, de la derivación arel, expuesto, proyectándose suelto, teniendo todavía, ¿verdad? El prepucio sin cortar. Exponer o remover el prepucio, desnudo, abstenerse de usar, ser descubierto. Y sabemos, ¿verdad? Que Masías fue completamente desnudo, desnudo delante de los hombres, pero vestido delante de Yahweh.
vestido de la naturaleza brillante. Porque recuerden que Adán estuvo vestido, pero fue desvestido, puesto desnudo. Cuando, ¿verdad? La presencia de Yahweh se aparta de. Entonces, que seamos desnudos para las personas, pero que seamos vestidos para la presencia de Yahweh, de esa naturaleza brillante, de esa luz resplandeciente que emana del sol de justicia, para que sea tomada la venganza de los enemigos de Elohim. La palabra, ¿verdad? Castigar, venganza, nakam, retribuidor, rencor. Y recuerden que Yahweh no guarda rencor. Luego dice, mía es la venganza. Tú no tomes venganza de nadie. Quédate quieto y reconoce que yo soy Elohim. Yo soy el que peleo tus batallas. Eso fue lo que hizo David. Reconoció que Yahweh tiene el control de todas las cosas. A David no se le dio a la esposa mayor para aumentarlo, no, sino le dio un recipiente vacío. Digo, yo lo voy a entregar. Y el que se lo dio, digo, yo lo voy a entregar. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes del plazo que se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Esto es bien interesante porque aquí dice antes que el plazo cumpliese. Es la palabra male, abastecer, llenar, colmar, completar. Antes de que el plazo se cumpliese, pues ¿qué hace? ¿Qué hace Yahweh? Sabemos que hay dos mujeres, ¿verdad? Una que huye al desierto y otra que se le da las alas de las águilas. Pues antes de que se cumpliese ese plazo, se le da las alas de las águilas para que huya de la serpiente. Bien interesante. Antes de que se cumpliese el plazo que Yahweh le dio a la oscuridad, Yahweh salva a sus escogidos. Antes, en la historia de toda la Torah es fascinante, hermano. Agradecemos, exaltamos a nuestro Padre, ¿verdad? Porque su compasión y sus tesoros y su protección es maravillosa, eterna. Bendito sea siempre su nombre. Y se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey. Recuerden que la palabra prepucio es cortar. Cortó a todos sus escogidos de esta tierra y se los entregó al rey. Por eso Mashiach le dijo, todos los que el Padre me dio, ninguno los he dejado, ninguno ha sido movido. Todos ellos, todos los que me dieron, todos fueron salvados. Recuerden que estoy parafraseando, estoy resumiendo. Los prepucios de ellos, de los escogidos, han sido sacados de la tierra, de las manos de los filisteos. Salvé a todas esas gentes. Entonces sabemos que literalmente los prepucios es un corte de carne en su cuerpo. Y recuerden que la misión de Saúl primeramente era salvar al pueblo de las manos de los filisteos. Y David lo hizo. No solamente cuando mató, le tumba la cabeza a Goliat, sino con estos prepucios de ellos los entregó en manos de Yahweh. Y Saúl, pues le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Yahweh estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo
de David todos los días, todos los días. La palabra enemigo, la palabra allá, lo odió todos los días. Fue hostil. Y cuando, ¿verdad? Ya no hay más oportunidad de salvarte a ti o salvarme a mí, ¿qué sucede? Ya no hay salvación. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Qué maravilloso es esta historia que nos conecta mucho a lo que el Padre tiene preparado para cada uno de nosotros, aunque sabemos, ¿verdad? Todo lo que, pues, Saúl tuvo que sufrir en la vida por no querer arrepentirse. Por eso que el libro de Melquisedec, ¿verdad? Dice que muchos de esta vida, por no tener la responsabilidad de asumir su pecado, su vergüenza, por no reconocer su culpa, muchos van a ser destruidos. Vemos, ¿verdad?, cómo la historia de nuestros antepasados nos cala a lo profundo. ¿Por qué? Porque en nuestra manera vieja de vivir, cuando nosotros miramos atrás, nosotros reconocemos a Saúl porque éramos nosotros mismos que entregamos al Mashiach, que vituperamos al Mashiach, vituperamos, maldecimos el nombre del Mashiach, hicimos tantas cosas que nosotros no tuviéramos oportunidad, no hubiéramos tenido oportunidad. Pero hoy en día, cada día nos arrepentimos más, cada día nos arrepentimos. Y como dice Hebreos, capítulo 12 15 y con esto termino, ¿verdad? Nos insta, ¿verdad? Nos menciona Hebreos capítulo 12 15 que nosotros miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar el favor, la gracia de Yahweh, que brotando alguna raíz de amargura, de celo, de envidia, de contienda, de pleitos, enemistades, homicidios, todas estas obras de la carne que aparecen en Gálatas capítulo 5 os estorbe y por causa de esa muchos sean contaminados y se desvíen de este camino, de este sacrificio, porque este camino le tiene que costar mucho, nos cuesta la vida entera. Entonces, que meditemos y que agradezcamos por la oportunidad de recibir que nuestro pasado estábamos deshecho, destituidos de la realeza, de la presencia misma del Elohim, y que hoy en día ha abierto una brecha para que los que reciban esa brecha, los que quieran esa brecha, puedan ser injertados en el Hijo de Isaí, para que Él los limpie, los purifique y los haga nuevos, y nos haga nuevas criaturas, y nos haga una nación de reyes y coanín para Yahweh poseer, y que menguemos en todas estas obras de la carne para que el Rúa pueda crecer en abundancia, y que el nombre del Mashiach que está dentro de nosotros, su estima crezca tanto que muchos de nosotros podamos decir, ya no vivo yo, sino Yahoshua HaMashiach vive en mí. Amén. Entonces, con esto pues se termina la séptima parte de esta serie titulada Ungidos por Príncipe, la séptima parte del rey, primer rey del pueblo de Israel, llamado Saúl.